Capítulo 2 de Filipenses. Ya hemos estudiado el primer capítulo, que fue el gozo en la vida. Y siempre hemos estudiado en lo que es este capítulo de Filipenses, lo que el enemigo siempre quiere robarnos, y es que el gozo, ¿no lo creen? El enemigo siempre, y esa es parte de su arsenal, de su arma, de tratar de robarnos el gozo. Cuando nosotros salimos de este lugar, la mayoría de las veces de esta iglesia, y no solamente de aquí, pero en todas las iglesias que hay a nuestro alrededor, el cristiano siempre entra quizás cabizbajo, con gozo también, pero el hecho de que podamos salir de este lugar, aún así dentro de la iglesia, el enemigo siempre va a querer robarnos de el gozo, porque sabe que si él lo hace, entonces va a tener éxito. Pero vamos ahora a ver, ya que vimos el gozo en la vida, en lo que respectaba en el capítulo 1, ahora vamos a ver lo que es el gozo en el servicio. ¿Qué se trata cuando nosotros nos sentimos cabizbajos, tristes, cuando nosotros servimos? Pero vamos a ver lo que está hablando aquí Pablo en el capítulo 2, el gozo en el servicio. Y vamos a ver de lo que se trata. Ahora, vamos a ver y vamos a partir este capítulo de 30 versículos en 5 partes. Ahora sí que este capítulo hice como carnitas, ¿verdad? Pero lo vamos a ver y vamos a tratar de entenderlo para tener una mejor observación. Pero la parte número 1 va a ser del versículo 1 al 4. Y vamos a ver cómo vivir los unos con los otros. Eso es interesante. Cómo vivir los unos con los otros. Y vamos a ver, partiendo de estos dos versículos, del 1 al 4, 4 versículos, acerca del amor y humildad entre los creyentes. Amor y humildad. Y vamos a comenzar con el versículo número 1 del capítulo 2. Y dice así, Pablo hablando: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, versículo 2 dice: completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Ahora, si pudiera poner estas condiciones del versículo número 1 aquí, como observamos, en una forma para poder entenderlo, podría ponerlo de esta manera. Cuando dice la palabra si hay, esto es una confirmación. Si hay consolación en Cristo. Si hay consuelo de amor. Si hay comunión del Espíritu. Afecto entrañable y misericordia. No quiere decir que no lo hay. Sí lo hay. Estas condiciones cumplen mi gozo. Ahora es importante, como estudiantes, de subrayar estas características y poder hacer un estudio más a fondo. Pero aquí cuando dice la palabra completad mi gozo, Pablo dice, revelando en corazón de nuestro Señor, estando en un mismo sentir, la unidad y el ¿qué? Amor. La unidad y el amor. Y creo que es importante que nosotros podamos, y aún así como iglesia, y no solamente como iglesia, pero también como cristiano, como creyente, siempre estar en unidad. Iba a decir unanos, ¿verdad? Dice una palabra nueva, unanos. Unánimes. En ese amor. Fíjate lo que dice 3 de Juan 1:4. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Qué hermoso versículo es este.
Pero es importante que nosotros nos mantengamos en ese amor, en esa unidad que hay en Cristo Jesús. Ahora aquí la palabra sintiendo, de la palabra original froneo, quiere decir más allá de un mero sentir. Aquí se refiere a los valores. Los filipenses deberían sentir una misma cosa, tener un solo objetivo. Si lo pudiera poner en un deporte, bueno, quizás el partido de soccer, todos tienen ese equipo tienen un mismo sentir de hacer un gol en contra del oponente, ¿verdad? Ese es su objetivo. Pero aquí, sintiendo es más allá de un mero sentir. Y se refiere a los valores. Aquí Pablo habla de compartir el amor incondicionalmente y un mismo sentir. Ahora, no es algo fácil. ¿No lo crees? Es difícil. Ay, no, hermano, ¿cómo cree? No, sí lo es. Pero no es imposible. Se puede hacer. El versículo 3 dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, ¿qué dice? Con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. O sea que en aquellos entonces también tenían sus problemitas. Y aquí cuando dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, fíjate lo que dice Moody, un estudiante de la palabra, dice que, escucha bien esto, las contiendas consisten en derribar a los demás. Las contiendas consisten en derribar a los demás. La vanagloria consiste en un autopromoverse. Estas dos palabras, contienda y vanagloria, nos recuerdan a la situación de Pablo en el capítulo 1, versículos 15 al 17. ¿Se acuerdan que Pablo también tenía sus oponentes y no lo querían? Querían sustituir a Pablo porque no participaban en las mismas cosas con él. Pero aquí dice, no hagáis nada por contienda o vanagloria. Y podría poner el ejemplo cuando comienzan las elecciones, ¿verdad? Siempre están esas contiendas de echarse tierra los unos con los otros, ¿verdad? Y cuando ellos hablan en los stages, ¿no? Vanagloriándose entre ellos mismos, autopromoviéndose. Pero eso es solamente un ejemplo. Pero aquí Pablo nos dice, no hagas nada por contienda o vanagloria, sino dice con toda humildad, dice antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Aquí observamos que se dice que la humildad es el antídoto para las actitudes erróneas. La humildad es el antídoto para las actitudes erróneas. Es que cada uno estime a los demás como superiores a sí mismo. Además, se dice que la humildad considera la mejor para los otros. Y creo que es cierto, cuando tú o hay una persona y tú lo que puedes hacer es, cuando tú lo consideras como superior a ti mismo, creo que tú te vuelves humilde, ¿no? Eso es lo que sucede. Te vuelves humilde. Oh, él es mejor que yo. Él tiene sabiduría. Y tú te estás humillando, te estás siendo humilde. Dice, estimando cada uno
a los demás como superiores a él mismo. Hay una frase que dice que no te fijes en sus grandes defectos, sino que en sus pequeñas virtudes, ¿verdad? Y cuando nosotros aplicamos eso en nuestras vidas, todo comienza a embonar bien en las cosas de Dios. Versículo 4 dice, no mirando cada uno por lo suyo propio. Si te das cuenta, aquí Pablo está hablando mera verdad, ¿verdad? Cuando nosotros hacemos contienda, cuando estamos vanagloriándonos a nosotros mismos, buscamos siempre que lo nuestro, lo suyo propio. Pero dice aquí Pablo, sino cada cual también por los de los otros. Este versículo es clave para el versículo anterior, el versículo 3. Tenemos que ver por el bien de los demás. La pregunta es, ¿tú ves el bien por los demás o por los de ti mismo, verdad? Cuando agarras ahí un pan, ese es para mí, ¿verdad? No, el otro ya está gordito, no se lo merece, ¿verdad? Siempre estás viendo por el lado tuyo. Ahora, Pablo hace una exhortación en cuanto a la humildad. Ahora, quizás Epafrodito pudo traerle noticias a Pablo que los creyentes en la iglesia de Filipenses estaban atravesando. Ellos estaban atravesando quizás el orgullo de algunos dirigentes, como lo vamos a ver con aquella Evodia y Síntique como ejemplo, y eso lo vamos a ver en Filipenses capítulo 4, versículo 2 y versículo 6. Ahora Pablo está diciendo cosas que estaban pasando en aquellos entonces. Lo mismo como en nuestros días de hoy. No hay diferencia. Pero aquí Pablo está exhortándolos. No vean por lo suyo propio, vean por los demás. Fíjate lo que dice el capítulo 4:2. Dice, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Aquí Pablo está exhortándolos a ellos más adelante. ¿Por qué? Porque a lo mejor ellos eran los que estaban alborotando el gallinero, como dicen por ahí. Estaban haciendo cosas que no son buenas. Fíjate lo que dice el versículo 6 del capítulo 4. Pero nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, ¿con qué? Con acción de gracias. Ahora, la parte número 2, vamos a ver ahora a Jesús como ejemplo de humildad. Y eso es importante, esta parte, porque vamos a ver una cosa interesante acerca de nuestro Señor Cristo Jesús. Dice el versículo 5, y aquí Pablo aplica esta lección en sí mismo y también la afirma. Y dice así el versículo 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Ahora la pregunta es, ¿cuál sentir que hubo también en Cristo Jesús? ¿Cuál es el sentir que Pablo nos está hablando? No se trata de nuestro sentir, sino cómo pensamos, nuestras actitudes hacia mí mismo y los demás. ¿Cuál es mi actitud mental que debo tener hacia mí mismo y hacia otros? ¿Verdad? Y esta es la respuesta que viene en el versículo 6. En el versículo 6 vamos a ver a Jesús en forma de Dios, y también Jesús no se adhirió a los privilegios de la deidad. Y vamos a entender esto un poco más. Fíjate lo que dice el versículo 6. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó él ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse. Ahora, voy a dar dos referencias que tienen que ver con esto. La número 1 es Juan 10:30, que dice así, yo y el Padre uno somos. Jesús es ¿qué? Es Dios. La referencia número 2 es Juan 14:9, cuando dice así, Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros
¿Y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo? Pues, dices tú, muéstranos el Padre. Y aquí está haciendo una observación a Felipe. Ahora, aún él no estaba reclamando algo que no tenía derecho. Jesús no estaba reclamando algo que no tenía derecho. Esto no es un robo de que Jesús está clamando igualdad con el Padre. Pero aquí la palabra, cuando dice aferrarse, en el versículo 6, en tu Biblia dice aferrarse, pero en la palabra original, aún así, en la versión nueva New King James, tú la vas a ver como robbery o robar. El acto de apoderarse de algo, robar. Y aquí está diciendo, no es que Jesús estaba robando algo que le pertenecía. Él es Dios. Pero fíjate lo que dice el 7. ¿Y por qué digo esto? Observa lo que dice el versículo 7. Y aquí vamos a ver a Jesús despojándose a sí mismo. Y esto es algo muy importante en la Biblia. Y es bueno que nosotros pongamos mucha atención. Jesús se despojó a sí mismo. Dice el versículo 7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante ¿a quién? A los hombres. Ahora, la frase, sino que se despojó a sí mismo. La palabra despojar. Si tú tienes una pluma, raya esa palabra porque es muy importante y vital para la vida cristiana. Ahora te voy a dar la definición de la palabra despojo de la raíz griega, keno o kino, que quiere decir vaciarse literalmente. Él se vació. La pregunta surge de que cuando Jesús vino como hombre, Él era aún divino, pero Él se vació de sus poderes divinos. Ahora, ¿qué quiero decir con eso? O sea que Jesús todavía era un divino, pero lo que se despojó, de lo que se vació Él, fueron ¿de qué? De sus poderes divinos. Ahora, la implicación de la doctrina de kenosis, que es la palabra de despojar, es grande porque significa que todo lo que hizo Jesús, los milagros, las oraciones, las enseñanzas, no fueron hechas con su propio poder. Jesús sanó, oró y enseñó a través del poder del Espíritu Santo. Así como siguió la dirección ¿de qué? Del Padre. Creo que es bueno que nosotros entendamos eso. ¿Por qué? Porque tú puedes decir, pues Jesús oró, pues es Jesús, es Dios, pues Él tiene el poder, ¿verdad? O tú puedes decir, bueno, Él hizo milagros, pues es Jesús, es Dios, pues Él tiene los poderes mágicos, ¿no? Como dices por ahí. No. Él se despojó de sus poderes divinos. Y Él lo que hizo, todas esas cosas, todos esos milagros, y todo lo que Él hizo era aquí en la tierra, fueron hechos como hombre. Y claro está, no dejando su divinidad. Y es importante que nosotros entendamos esto. ¿Por qué? Que a veces tú, como cristianos, nosotros nos comparamos con Jesús y dices, bueno, pues es que Jesús es Dios, Él lo pudo hacer. No. Es importante de poder entender esta palabra kenosis, de despojarse. Ahora, cuando leemos en lo que Jesús hizo, los milagros e historias asombrosas,
Respondemos prontamente que fueron hechas porque solo podía Él hacerlas. Pero ¿sabes qué? Fíjate, vamos a ver ejemplos. Y tú puedes pensar que porque Él tenía poderes. Cuando Jesús caminó en el agua, cuando Él venció tentación, cuando Él oró toda la noche. Sin embargo, todos estos ejemplos fueron un modelo para nosotros. Aquí Jesús se vació de sí mismo, de sus habilidades divinas. Esto quiere decir que todo lo que Él hizo, Él lo hizo como hombre, así como tú y como yo. Antes que hiciera algo, Jesús tuvo que ser obediente al Padre para orar, para ponerse Él mismo en posición, recibir poder a través del Espíritu. De otra manera, nada hubiera podido suceder. Es por eso que Él dijo en Juan 5:30, fíjate lo que dijo Juan 5:30, no puedo yo hacer nada por mí mismo, y aquí Jesús está hablando. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. De la misma manera, nosotros tampoco podemos hacer nada sin el poder del Espíritu Santo. Ahora, cuando dice aquí, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, aquí kenosis, la doctrina que tiene que estar en nosotros, tenemos que nosotros que vaciarnos nosotros mismos. ¿A qué? A nuestros derechos. Donde nosotros nos volvemos siervos o literalmente esclavos. La pregunta es, ¿lo estamos haciendo? ¿Te has vaciado de tus propios derechos? Y creo que es importante como cristianos de poder hacer un análisis en nuestras vidas. Porque ¿sabes qué? A veces nosotros, lamentablemente, no queremos despojarnos todavía de cosas que todavía están estorbando para la gloria de Dios. Nosotros debemos de vaciarnos de muchas cosas. Ahora, ¿cómo sabemos que somos esclavos? Esa es la pregunta. ¿Cómo sé que yo estoy vacío, que realmente yo ya tomé una actitud de esclavo? Bueno, vamos a hacer un análisis en nuestras vidas. Sabes que eres un siervo de tal manera que otros reaccionan ¿cómo? Tratándote como tal. ¿Te has sentido alguna vez en esa actitud de siervo? Que todos te traten como siervo. ¿Te has sentido así alguna vez? ¿Dentro de la iglesia o fuera? De lo que respecta a las cosas de Dios. Los siervos pasan por desapercibidos. No se les agradece. No son invitados. Nadie los reconoce. Nadie les aplaude. Esperan de ellos que hagan el trabajo y no verse. Este sentir, como lo aprendimos, actitud, tiene que estar en nosotros. Está difícil, ¿no? ¿A cuántos de nosotros nos gusta ser tratados de esa manera? Ahora, ¿por qué alguien podría querer tener este tipo de actitudes? Esa es la pregunta. Ahora, en el versículo 8, vamos a ver el alcance del despojo propio de Jesús. Fíjate lo que dice el versículo 8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Acabamos de pasar lo que es Semana Santa y vimos cómo fue lo duro de la crucifixión, ¿no crees? Y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. No es que dijo Jesús, no, sabes que pues hasta aquí, ¿no?
aquí y adelante pues ya no quiero serlo más. No, Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La humildad de Jesús se manifestó haciéndose obediente. Los siervos o esclavos obedecen. Jesús obedeció a Dios hasta el punto de morir en una cruz. Ahora, en la parte número 3, del 9 al 11, Jesús, el ejemplo de exaltación después de humillarse. Versículo 9 dice así: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Fíjate lo que dice 1 de Pedro 5:6. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Qué hermoso versículo. Si nosotros nos exaltamos a nosotros mismos y demandamos nuestros modos, seremos ¿qué? Humillados. Pero si nosotros nos humillamos, ¿qué? Seremos exaltados. Jesús es el perfecto ejemplo. Dios lo exaltó porque Él se humilló, volviéndose ¿qué? Esclavo, al punto de muerte por la humanidad. Y ese es el gran ejemplo de nuestro Señor Cristo Jesús. Ahora, del versículo 10 al 11, vamos a ver el sometimiento de toda la creación a Jesús. Versículo 10 y 11 dice así: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Toda lengua va a confesar eso, para gloria de Dios Padre. El resultado de la exaltación divina, la posición y la confesión implican una ¿qué? Una reverencia sumisa. Esto no quiere decir que muchos se salvarán cuando se trata de confesión en este pasaje. Romanos 10:9 dice así: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás ¿qué? Salvo. Eso es. Tú eres salvo si tú confiesas, pero en este caso ya va a ser muy tarde. Va a ser muy tarde. Aquí cuando dice toda lengua se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua que confiese que Jesucristo es el Señor, este pasaje ya va a ser muy tarde. Pero aún así, toda la creación se va a someter a nuestro Señor Cristo Jesús. Este es un tiempo donde todos verán a Jesús y se postrarán a Él, quieras o no. Mateo 7:23 dice así: y entonces les declararé, y aquí está hablando Jesús, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Interesante, ¿no? A veces pensamos que el diablo va a estar ahí haciendo pachanga en el infierno, ¿no? Y aquí el cielo y todo eso. No, todos van a doblar rodilla. Creo que nosotros debemos de ser parte de los salvos y no los condenados, ¿no lo crees? Ahora, en la parte número 4, del 12 al 18, vamos a ver la exhortación de Pablo a los filipenses. Fíjate lo que dice en el versículo 12. Ocúpate de tu salvación, dice así. Dice, por tanto, versículo 12, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y ¿qué? Y temblor. Ahora, esto no quiere decir que tenemos que trabajar para nuestra salvación. No malentendamos eso, ¿verdad? No estamos haciendo puntos para ser salvos. No lo es así. Aquí la palabra ocupaos significa aplicar la salvación, no ganarla. Lamentablemente, algunas religiones están ganando la salvación y haciendo puntos, ¿verdad? Y tantas cosas, pero no es así.
Aquí significa aplicar la salvación, que es totalmente diferente. Otra llave para estar gozosos. Esto quiere decir ejercitar, fortalecer. Pero la pregunta es esta. ¿Qué es lo que Dios está trabajando en tu corazón? ¿Te has preguntado alguna vez? ¿Qué Dios te está hablando últimamente? ¿Qué te está llamando a hacer? ¿Qué te ha llamado a hacer Dios? Yo sé que Dios se manifiesta en cada uno de nosotros en diferentes formas, ¿no lo crees? Yo sé que a ti también Dios te habla. Pero yo te voy a hacer una pregunta. ¿Qué te ha dicho Dios últimamente? ¿Te has preguntado? Si lo sabes, gloria a Dios. Porque entonces estás entonado con Él, ¿verdad? Sincronizado. Pero siempre haz esa pregunta. ¿Qué es lo que Dios te ha hablado a ti últimamente? A veces cuando yo estoy trabajando, Señor, háblame, no, háblame ahora, ¿no? Dime algo. Ahora, no estoy esperando una voz audible, oh, ya, acá estoy, ya, yes, I'm here. No. Pero ¿sabes qué? Yo quiero que Dios me hable. Señor, guíame en lo que estoy haciendo. ¿Estoy haciendo lo correcto? Dame dirección, dame discernimiento, Padre, de lo que yo necesito hacer. Si yo tengo que cambiar algo, Padre, por favor, dímelo. Y creo que es bueno que nosotros podamos hacerlo. Estar ocupados. Aquí cuando dice temor y temblor. Esto significa de pensar de lo que estás haciendo en tu vida de una manera sabia y cuidadosamente. No quiere decir que estás ahí con miedo. Ay, no, todas las cosas que vas a hacerlas con miedo. No. Esto se trata de hacerla de una manera sabia. Cuidadosamente, ser diligentes en lo que tú estás haciendo. Responder un respeto adecuado a la bendición de Dios. La verdadera obediencia viene de la reverencia y no del miedo. Y creo que es bueno que entendamos eso. Versículo 13, vamos a ver ahora la obra de Dios en ti y en mí también. Fíjate lo que dice el versículo 13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Aquí la palabra produce incentivo más profundo. Los creyentes son receptores de las iniciativas de motivación y poder de Dios. Dios nos da los deseos y habilidades de hacer lo que quiere que hagamos. Pues que haya algo en Dios, nos da los deseos y habilidades de hacer lo que quiere que hagamos, una vez más. Pero ¿sabes qué? A veces nosotros nos preguntamos, ¿por qué no está pasando? ¿Cuál es el problema? Y a veces nos desesperamos. Pero creo que es ahí cuando nosotros aplicamos la paciencia en Dios. Ser pacientes, esperando en Él y nunca rendirnos. Creo que nuestra vida cristiana es una vida de espera siempre. Si te das cuenta, tienes que esperar. ¿Más? ¿10 años? ¿20 años? Y cuando ves en la vida de Abraham, 20 años. Ya cuando tenía un hijo, híjoles. Qué desesperante, ¿verdad? Pero creo que como cristianos debemos entender de nunca rendirnos, de estar siempre esperando. Y Dios nunca va a llegar tarde. Versículo 14 al 16, vamos a ver las prácticas para obedecer la exhortación. Y así dice el 14, haced todo sin murmuraciones y contiendas. Una mente sumisa no murmura o da excusas. Una mente sumisa no murmura o da excusas. Muchas veces escuchamos acerca del pueblo de Israel que murmuraba. ¿Se acuerdan? Apenas ahorita estamos en el libro de Éxodo. Ahorita vamos a ver tantas murmuraciones y pobre de Moisés, ¿verdad?
como líder, ya está, más canas le salían, ¿verdad? Así como lo vamos a ver en capítulo 15 y 16, el pueblo murmuraba. También en Deuteronomio 1:27, que dice que el Señor nos escucha. Fíjate lo que dice Deuteronomio 1:27. Y murmurasteis en vuestras tiendas diciendo, porque Jehová nos aborrece, nos ha sacado de tierra de Egipto para entregarnos en manos del amorreo. ¿Para qué? Para destruirnos. ¿Qué estaban pensando cuando estaban en Egipto? Querían salir, ¿verdad? Ahora le echan la culpa a Dios. Están murmurando. Las murmuraciones y contiendas surgen, ¿saben de qué? Del egoísmo y la vanagloria. Y creo que aquí Pablo nos dice, haz todo sin murmurar. Versículo 15 dice, para que seáis que irreprensibles y sencillos. Y hay mucha sabiduría ahí. Cuando nosotros no murmuramos, vamos a ser nosotros irreprensibles y sencillos. Si tú te das cuenta de una persona que no está murmurando, está ahí, tú ves una persona que es irreprensible. Wow, esa persona es de testimonio y es una persona sencilla. Dice aquí el versículo 15, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Los creyentes son modelos para las vidas distorsionadas. Deben resplandecer como aquí dice, como luminares, cuyo brillo contrasta en la oscuridad del mundo. ¿No has visto tú cuando vas a comprar un anillo de diamantes? Ay, ¿cuándo? Nunca. Bueno, imaginémoslo. Yo tampoco. Pero cuando tú vas, es más, cuando vas window shopping, como les dicen las girls, ¿ah? Cuando vas ventaneando ahí a no comprar, pero al menos ver, ves ahí en los aparadores, ¿no? Esos anillos que, wow, brillan así bastante, ¿no? Y cuando lo compras o ves en otro, pues ya no brilla tanto, ¿verdad? ¿Por qué será? A lo mejor me dieron gato por liebre, ¿no? No. Lo que pasa es que cuando ellos ponen ahí en el aparador, ven ese terciopelo tan bonito que no brilla tanto. Hay un motivo detrás de ese color, porque hace que el diamante brille más. Por eso cuando las cajitas las abres, dices, wow, qué bonito, y cuando te lo pones, ay, se ve mal. Ya se ve la diferencia, ¿verdad? No es por tu mano tampoco, ¿verdad? Pero simplemente es realmente por el color, el tipo de material que está hecho. Y ese es en un propósito para que el brillante brille más. De la misma manera, aquí nosotros debemos de brillar ante el mundo, ante la oscuridad. Y aquí Pablo se pone en una posición de coach y de poder vernos recibiendo los premios, ¿verdad? Te enseñé y entendiste el mensaje, ¿verdad? Y qué hermoso es hacerlo. Al versículo 17 al 18 vamos a ver Pablo como ejemplo de su propia exhortación. Así es que, como dicen por ahí, ¿no? Del dicho al hecho hay un estrecho, ¿verdad? Pero no, Pablo sí dijo, oh, sí hagan eso, ¿verdad? Y él no es un ejemplo, sino de lo contrario, él también es un ejemplo. Versículo 17 dice así, y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y el servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros, ¿con quién? Conmigo. Ahora, ¿qué es la palabra libación? Es una palabra interesante y la libación es esto. Se encuentra en el Antiguo Testamento y significa derramamiento de vino, aceite, agua o cualquier cosa.
Se menciona primero en relación con dos visitas de Jacob a Betel. Y eso lo vimos en Génesis 28, 18 y capítulo 35, 14, acerca de la libación. Era un sacrificio en aquellos tiempos que hasta la fecha ya no se hace tanto. Y luego es ordenada para acompañar los sacrificios del tabernáculo, que lo vamos a ver en Éxodo 29, 40. Levítico 23, 37. Ahora, la libación fue uno de los primeros símbolos de Israel por las provisiones materiales de Dios, pero también parece símbolo del gozo de la adoración verdadera. En este caso, Pablo era el elemento derramado por esos creyentes. Sacrificio es la ofrenda. El servicio lleva a cabo la ceremonia. Todo esto proporcionaba gozo a Pablo y a los creyentes en Filipenses. No importa que viva o que muera, si pierdo la cabeza por Cristo, literalmente Pablo está diciendo, gocémonos. Y Pablo perdió la cabeza, pero aún así él estaba gozoso. La última parte quinta, del 19 al 30. Ahora vamos a ver a estos tres personajes interesantes de la Biblia: Pablo, Timoteo y Epafrodito. Creo que cuando nosotros vemos las vidas de estos grandes hombres en la Biblia, hay mucho que aprender de ellos. Pero vamos a ver la primera parte del versículo 19 al 23. Pablo escribe sobre Timoteo y de su visita anticipada. Fíjate lo que dice así el 19. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. En esta sección aquí Pablo expresa su esperanza de visitarlos algún día, pero tenía la intención de enviar a Timoteo y Epafrodito a Filipos de inmediato. Ahí están sus dos mensajeros. Al versículo 20 dice, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interesen por vosotros. Este versículo 20 dice, Pablo se rodeaba de muchos hombres a su alrededor, pero no había como es ejemplo de Timoteo. Y creo que para nosotros líderes es bueno que podamos comenzar a construir jóvenes en las cosas de Dios. ¿No lo crees? Es bueno estar a la par con jóvenes y poderles enseñarles, porque ellos son el futuro de la iglesia. Versículo 21 dice, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús, pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre he servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros, luego que yo vea cómo van mis asuntos. Ahora, estamos observando aquí que Timoteo no tenía una agenda escondida propia, él estaba dispuesto a servir. Si realmente le decía Pablo a Timo, ¿sabes qué, Timo? Lánzate para Fili. Se iba, ¿no? Y era bueno, porque estaba disponible. Aquí Pablo caracteriza a Timoteo de tres formas. Se interesaba sinceramente por ellos, valoraba las cosas de Cristo Jesús y refinado en las exigencias de servir en el Evangelio. Eso es lo que Timoteo era. Había una sinceridad en Timoteo y era que le interesaba. No es de que le decía a Pablo a Timoteo, vete Timoteo y no murmurando. No, él se interesaba, ya voy a ver por mis hermanos y voy a traerte noticias. Y también les tomaba importancia las cosas de Cristo Jesús. Realmente tenía esa responsabilidad. Y también lo más hermoso también es de poder servir en el Evangelio. Versículo 24, ahora vamos a ver, Pablo repite su deseo de ir a visitarlos. Y dice así, y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Y aquí estamos su esperanza de estar más con ellos. Versículo 25 y 26, Pablo escribe sobre Epafrodito ahora.
y de su ida a los filipenses. Primero fue de Timoteo, ahora de Epafrodito. ¿Se acuerdan de quién fue Epafrodito? Fue un líder de la iglesia ¿de dónde? De Colosenses, ¿se acuerdan? Que acabamos de ver. Pero bueno, aquí dice el versículo 25, mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Y aquí Epafrodito está acompañando a Pablo en todas las cosas y representaba a la iglesia, era un ministro. Ahora, la iglesia esperaba a Epafrodito que cuidara a Pablo en Roma también. Versículo 26 dice así, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque habíais oído que había ¿qué? Enfermado, estaba enfermo el muchacho. Estaba enfermo Epafrodito. Y creo que aquí es una evidencia, ¿no? Porque a veces algunos ministros dicen que cuando uno está enfermo está en pecado, ¿verdad? Y híjoles, tantas cosas que dicen, ¿no? Y que uno que no debe de enfermarse. Pero bueno, aquí el versículo 27, la enfermedad y su recuperación. Fíjate lo que dice el 27. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir. Wow, imagínense. Pero Dios tuvo misericordia de él. Y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Wow, qué corazón de Pablo, ¿no? Muy fuerte. Me hubiera gustado conocer a Pablo. Versículo 28 al 30. Pablo da instrucción a los filipenses de cómo poder recibir a Epafrodito, al enfermito, ¿verdad? Y dice así, 28. Así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis, y yo esté con menos tristeza. Imagínense, qué amor de Pablo. Está mandando a Epafrodito, está enfermo, ¿verdad? Pero recíbanlo y estén gozosos. Y eso se me va a quitar a mí la tristeza, dice Pablo. Recibidle pues en el Señor con gozo, con todo gozo, y tened en estima a los que son como Él. Versículo 30, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Aquí es algo muy interesante. Aquí cuando dice lo que faltaba, se refiere al cuidado de que las iglesias debían tener de Pablo. Epafrodito se encargó de suplir esa carencia. O sea que Epafrodito apoyaba a Pablo económicamente. Y aquí Pablo está hablando acerca de eso. Está hablando como su hermano, su seguidor, compañero de milicia. Y vemos el amor de Pablo que tiene sobre él. Y a veces nosotros estamos ya enfermos. Ay, no voy a ir, ahí pasó porque ya estoy. Me duele la cabeza, ¿no? Y no puedo ir. Ok, está bien, ¿no? Y aquí Epafrodito está a punto de morir y va a ir a Filipenses. ¡Wow! Hermanos, debemos de entender. Claro, no vas a estar en media operación y no te voy a ver aquí. Tampoco, ¿verdad? Tenemos que entender también. Pero vemos ahí realmente lo que ellos toman como responsabilidad, ¿no? Y también es entendible. Si uno está extremadamente enfermo, claro, uno tiene que reposar. Es entendible y es mejor que uno quede en casa. Pero a veces nosotros, en nuestra mente, en nuestro corazón, más es el motivo de saber, no voy a ir a ese lugar ahora, no voy a servir en las cosas de Dios, porque está pasando esto. Pero es más otro motivo que realmente la enfermedad. Pero vamos a hacer unas preguntas para terminar con este capítulo. ¿Cómo está nuestro servicio a Dios? ¿Estamos realmente ocupados aplicando nuestra salvación? ¿Realmente te has vaciado de tus derechos y ser siervo? ¿Estando en el mismo sentir de Dios? Creo que es bueno que nosotros podamos hacer un análisis en nuestras vidas.
Recuerda cuando tú viniste a los pies de Dios. Tú dijiste, Señor, yo quiero que tú gobiernes, ¿qué? Mi vida. Yo quiero que tú seas el gobernador de mi vida. Pero ¿sabes qué? Lamentablemente, no has dado todos tus derechos. No te has vaciado realmente. No te has despojado. Tienes como a Cristo Jesús solamente como, aquí sí, pero esto yo me encargo de estas cosas. Y creo que no estamos vaciados completamente. Yo quiero decirte algo. Creo que es bueno que nosotros podamos estar ocupados aplicando nuestra salvación. ¿Qué estás haciendo por Cristo Jesús? ¿Realmente tienes ese sentir, así como lo tuvo Jesús? Creo que aquí Pablo ha escrito una carta muy importante. ¿Para qué? Para eliminar muchas cosas de nuestras vidas. Si te das cuenta, él comenzó hablando acerca de qué, del amor y la humildad, cosa que nosotros debemos de tener. Y a veces, lamentablemente, como iglesia, y no solamente como iglesia, pero también en nuestra vida personal, el amor a veces no está ahí y la humildad tampoco. Y creo que es una reflexión para nosotros de poder regresar a lo básico y poder tomar estas características y ser parte de nosotros también como cristianos. No se trata de mí, se trata de Cristo en mí. ¿Se acuerdan? Ese es el misterio de la piedad. Cristo en mí. Y creo que es bueno que podamos mantener ese gozo y seguir adelante en las cosas de Dios. Padre, te damos gracias, Señor, por este capítulo. Hemos observado, Señor, estos ministros, estos siervos que, Padre, ven por la iglesia de Filipenses, ven por algunas flaquezas, Señor, pero Padre, más que una exhortación, Pablo, en amor y en humildad, Señor, les habla a los filipenses, Señor, y a que puedan estar unánimes, que puedan estar en amor, en humildad, Señor. Padre, te pedimos también, Señor, que nosotros como iglesia, Padre, y también en nuestra vida personal, que podamos ser hombres, así como Pablo, así como Timoteo, responsables, Señor, abrazando, Padre, a nuestros hermanos en unidad, Señor. Y Padre, también ver a nuestros hermanos superiores, y Padre, poder tener esa humildad, Señor, en nosotros, de poder hacerlo. No trayendo contiendas, Señor, y vanagloria, Señor, que causan destrucción dentro y fuera de la iglesia también, Señor. Pero Padre, queremos simplemente mantener el gozo, no solamente en la vida, Señor, pero ahora también en el servicio.